Las palabras de él resuenan en mi mente como una sentencia cruel. Él ya no se quedará aquí, Eleanor. Esta casa no es un hospital. Me quedé parada por un instante, tratando de procesar lo que Alex acababa de decir. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara compensar la falta de aire que me ahogaba. Miré el rostro de mi padre, pálido y cansado, sentado en el sofá con una manta cubriéndole las piernas. Él me miró con una expresión que parecía pedir disculpas por existir. Esa mirada rompió algo dentro de mí. Alex, él es mi padre. Está enfermo. No tiene a dónde ir, supliqué, tratando de mantener mi voz firme, pero el temblor en mi garganta me traicionó. Alex me miró, impasible, con los brazos cruzados, como si estuviéramos discutiendo sobre un mueble fuera de lugar. Eso no es mi problema, Eleanor. Yo trabajo duro para mantener esta casa, y no voy a convertirla en un asilo. Sentí que la sangre me hervía. Hablaba como si mi padre fuera un intruso, un peso, alguien que ya no tenía valor. «Él es familia, Alex. ¡Familia!». Mi voz salió más alta de lo que esperaba, y en ese momento me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Pero Alex no se inmutó. Simplemente negó con la cabeza y se alejó, como si esa discusión fuera una pérdida de tiempo. Haz lo que quieras, pero él se va hoy. Y si no es con él, te vas tú también. Sus palabras fueron un golpe, una amenaza disfrazada de elección. Respiré hondo, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos, pero no dejé que cayeran. No frente a él. Caminé hasta donde estaba mi padre y me arrodillé a su lado. «Papá, vamos a salir de aquí. Voy a cuidarlo, se lo prometo». Él intentó protestar, balbuceando algo sobre no querer ser una carga, pero lo interrumpí, tomando sus manos frías. «Usted nunca será una carga para mí. Nunca». Mientras recogía sus pocas cosas, sentí la mirada de Alex quemándome la espalda. No dijo nada más, pero el silencio era más doloroso que cualquier palabra. Había mostrado exactamente quién era: un hombre frío, incapaz de compasión. La persona de quien me enamoré años atrás ya no existía. O quizás nunca existió. Puse a mi padre en el auto y me alejé de esa casa sin mirar atrás. El nudo en mi garganta finalmente se deshizo y las lágrimas corrieron. Mi padre, a mi lado, simplemente tomó mi mano, tratando de consolarme cuando era él quien necesitaba consuelo. «Todo estará bien, Ellie», dijo con voz débil. Quise creerle, pero en ese momento todo parecía derrumbarse. Conduje sin rumbo durante unos minutos, tratando de pensar en dónde podríamos ir. El refugio temporal que encontramos era modesto, pero lo suficientemente acogedor para esa noche. Cuando lo ayudé a acomodarse, vi una pequeña sonrisa en su rostro. Intentaba parecer fuerte por mí, pero yo sabía cuánto lo estaba destrozando por dentro. Mientras dormía, me senté en la silla al lado de su cama y observé su rostro cansado. La rabia comenzó a crecer, una llama que ardía en mi pecho. Alex había cruzado una línea que nunca imaginé que cruzaría. Y ahí, en el silencio de esa noche, me juré a mí misma que pagaría caro por lo que hizo. No sabía exactamente cómo, pero lo descubriría. Mirando a mi padre, me di cuenta de que no podía permitir que ese hombre siguiera destruyendo vidas. Me había subestimado. Había olvidado que, aunque había tolerado muchas cosas, meterse con mi familia era imperdonable. Jugó mal, y ahora era mi turno de hacer la siguiente jugada. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con el sonido suave de la respiración de mi padre a mi lado. Seguía dormido, y su expresión era tranquila por primera vez en días. Pero dentro de mí, nada estaba en calma. El peso de lo sucedido la noche anterior todavía me oprimía, y cada vez que pensaba en Alex, la rabia crecía como una marea furiosa. Necesitaba hacer algo, necesitaba un plan. No podía dejar las cosas así. Mientras mi padre descansaba, saqué la laptop que siempre llevaba conmigo. Pensé en buscar opciones de vivienda para él, tal vez algo temporal, pero los precios exorbitantes de cualquier lugar mínimamente digno me frustraron.
Dinero. Siempre era esa barrera. Por un momento me sentí acorralada, sin salida, pero entonces recordé, la casa, esa maldita casa. Parte de ella, al menos, debía ser mía. Alex había insistido en que firmáramos documentos juntos cuando la compramos, pero nunca presté atención a los detalles. ¿Podría eso ser mi llave de salida? Fui al auto y tomé la carpeta de documentos que había traído apresuradamente. Alex siempre había sido meticuloso, guardaba todo en orden, así que fue fácil encontrar la información que necesitaba. Mis manos temblaban mientras hojeaba las hojas. No sabía exactamente qué buscaba, pero una frase específica llamó mi atención. Propiedad conjunta. 50% pertenecen a Eleanor Whitmore. Mi corazón se aceleró. Eso no podía ser cierto. Lo leí de nuevo, 2, 3 veces. La mitad de la casa era mía, legalmente mía. De repente, una sensación diferente me invadió. No era solo rabia, era poder. Durante años, Alex me había tratado como si fuera una invitada en mi propia vida, alguien que debía inclinarse ante sus deseos, pero ahora la situación había cambiado. Yo tenía algo en mis manos, y él no tenía idea. Decidí que necesitaba orientación. Llamé a una amiga, Sara, que trabajaba en una pequeña firma de abogados en la ciudad. Eli, si esto está firmado y registrado, tienes todo el derecho. Es más, puedes usarlo a tu favor, explicó. Su voz estaba llena de emoción y sorpresa, pero yo todavía intentaba procesar lo que eso significaba. Entonces, ¿puedo exigir que él se vaya? Pregunté, casi sin creerlo. Puedes y debes. Pasé el resto del día hablando con Sara y reuniendo todo lo necesario. Ella prometió encargarse de los detalles legales, pero me advirtió, esto tomaría tiempo. Necesitábamos ser cautelosas, porque Alex era conocido por ser agresivo cuando lo contradecían. ¿Estás lista para enfrentar esto?, preguntó con preocupación en su voz. ¿Lista? Sara, estoy más que lista. Él cruzó la línea. Ahora es mi turno. Esa noche, regresé al pequeño cuarto donde mi padre descansaba. Sonrió al verme, como siempre lo hacía, incluso en medio de tanta dificultad. No le conté nada todavía. No quería llenarlo de falsas esperanzas. Pero mientras cenaba, no podía evitar que una sonrisa comenzara a formarse en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. En ese momento, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Si Alex usó esa casa como un arma para expulsar a mi padre, entonces yo usaría esa misma casa para quitárselo todo. Él pensaba que yo era débil, pero estaba a punto de descubrir que una mujer subestimada es la persona más peligrosa que alguien puede enfrentar. Los días siguientes fueron silenciosos, pero intensos. Mientras Alex vivía su rutina como si nada hubiera pasado, yo trabajaba en secreto, armando cada pieza de mi plan. Él creía que había aceptado pasivamente su decisión, que seguiría siendo la misma mujer sumisa y tolerante de siempre. No tenía idea de que ese silencio era el preludio de su ruina. Cada detalle era importante. Empecé enumerando todas las formas en que Alex había intentado controlarme en los últimos años. Había restringido mi acceso a las cuentas bancarias conjuntas, exigiendo que contribuyera al hogar de manera más práctica. Vigilaba mis gastos, hacía comentarios sobre mi ropa e incluso sobre a quién podía o no ver. Durante tanto tiempo había aceptado esas imposiciones, pensando que formaban parte de mantener un matrimonio armonioso. Ahora, todo eso era combustible para mi determinación. Con Sara encargándose de la parte legal, yo me concentré en otra tarea: planear un nuevo futuro para mí y para mi padre. Así fue como surgió la idea del proyecto social. Mientras organizaba los documentos de la casa, encontré una cuenta de ahorros antigua a mi nombre, algo que Alex había olvidado transferir a su control. No era mucho, pero era suficiente para dar el primer paso. Con ese dinero, comencé a estructurar lo que sería la Casa Whitmore, un lugar para ancianos que, como mi padre, habían sido abandonados a su suerte.
Las ideas fluían más rápido de lo que podía anotarlas. Pasaba horas investigando refugios existentes, estudiando sus fallos e imaginando cómo podría crear algo más humano, más acogedor. Era como si cada pensamiento sobre ese proyecto borrara un poco el dolor que Alex había causado. No solo estaba recuperando el control de mi vida, sino que también estaba creando algo más grande, algo que diera sentido a todo ese caos. Claro, había momentos en los que la ira amenazaba con dominarme. A veces, cuando Alex llegaba a casa, su presencia llenaba el ambiente con ese aire de superioridad. Hablaba sobre el trabajo, sobre las ganancias que estaba acumulando, como si el mundo entero girara a su alrededor. En otros tiempos, habría asentido, fingido interés. Ahora, cada palabra suya era un recordatorio de lo que debía destruir. Una noche, comentó casualmente: ¿Sabes, Eleanor? Pareces más tranquila últimamente. Creo que finalmente te diste cuenta de que siempre tengo la razón. Fue difícil no reír. Realmente creía que mi silencio era su misión. No tenía idea de que, mientras él se jactaba de sus pequeños triunfos, yo estaba preparando el tablero para un jaque mate que nunca olvidaría. Al mismo tiempo, comencé a darme cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Los empleados a quienes Alex trataba con desprecio, la ama de llaves, el jardinero, empezaron a notar cambios en mí. Me lanzaban miradas discretas, llenas de complicidad, como si estuvieran apoyando algo que ni siquiera entendían del todo. Eso me dio más fuerza. No solo estaba luchando por mí y por mi padre, sino también por todas las personas que él había subyugado sin remordimientos. Cada paso de mi plan se sentía como una pequeña victoria. El contrato de la casa estaba en revisión. El proyecto social comenzaba a tomar forma. Y, lo más importante, sentía que mi espíritu regresaba. Todavía no sabía exactamente cómo terminaría todo, pero sabía que estaba lista para la batalla. Y mientras Alex seguía ajeno a lo que estaba por venir, no podía esperar para verlo descubrir qué sucede cuando se pisa a la persona equivocada. La mañana llegó como cualquier otra, pero sabía que ese día sería diferente. Era el día en que Alex finalmente enfrentaría las consecuencias del hombre en que se había convertido. Las palabras del oficial de justicia aún resonaban en mi mente. Entregaremos la notificación hoy, en el horario que usted pidió. Había planeado cada detalle. Estaría en casa, sentado en su trono imaginario, creyendo que el mundo giraba a su alrededor. Pero ya no más. Llegué a la mansión con el oficial de justicia y Sara a mi lado. Era extraño ver ese lugar que, durante tanto tiempo, llamé hogar, ahora solo como un símbolo de todo lo que necesitaba superar. Mientras nos acercábamos, una mezcla de nerviosismo y determinación me invadía. El portón estaba abierto, como si la casa ya supiera que no le pertenecía más a Alex. Lo encontré en la sala de estar, con la corbata floja y el portátil en el regazo. Ni siquiera se molestó en mirarme bien cuando entré. «Eleanor, estoy ocupado. ¿Podrías avisar antes de aparecer así?» La frialdad en su voz me dio la fuerza que necesitaba. El oficial de justicia dio 2 pasos al frente, sacando un sobre del bolsillo interno de su chaqueta. Fue solo entonces que Alex levantó la mirada. «Alex Harrington, esta es una orden judicial de desalojo. La propiedad en cuestión será transferida a la posesión integral de la copropietaria, Eleanor Whitmore, conforme a lo estipulado en el contrato de adquisición conjunta». Las palabras fueron dichas con calma, pero el impacto fue devastador. Alex quedó paralizado, parpadeando, como si las palabras hubieran sido dichas en un idioma que no entendía. Podía ver cómo su mente procesaba lentamente, cómo crecía la incredulidad. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó finalmente, con la voz elevada y los ojos fijos en mí. Crucé los brazos, manteniendo mi postura firme. «No es una broma, Alex. Es justicia. La mitad de esta casa siempre fue mía, y ahora será utilizada para algo mucho mejor de lo que tú representabas aquí». El color desapareció del rostro de Alex. Dio un paso al frente, sosteniendo el sobre como si pudiera romperlo,
y hacer que todo desapareciera. No tienes idea de lo que estás haciendo, Eleanor. Te vas a arrepentir de esto. Esa casa, ese estilo de vida. Es más de lo que jamás podría sostener, gritaba, pero cada palabra estaba cargada de desesperación. Es curioso que digas eso, respondí, manteniendo la voz tranquila pero firme. Porque todo lo que has hecho es sostener un castillo de ego. Ahora está derrumbándose. Y yo reconstruiré algo mucho más fuerte sobre las mismas bases. Alex intentó responder, pero las palabras tropezaron en su garganta. Sabía que no había nada que pudiera hacer. El oficial de justicia comenzó a enumerar las indicaciones para el desalojo, pero Alex ya no escuchaba. Miraba a su alrededor, como si finalmente entendiera que estaba perdiéndolo todo. Te vas a arrepentir de esto, Eleanor. Me encargaré de que lo hagas. Era la última amenaza de un hombre que ya no tenía cartas para jugar. Mientras él salía de la casa, con pasos pesados y una mirada vacía, sentí una mezcla de emociones. Había alivio, sin duda, pero también una tristeza que no esperaba. No por él, sino por quien había sido yo a su lado. Durante tanto tiempo fui alguien que permitió que él me definiera, que aceptó menos de lo que merecía. Hoy, eso había terminado. Cuando lo vi desaparecer por los portones, inspiré profundamente y miré a Sara. Vamos a empezar con el cambio. Y con eso, di el primer paso para transformar ese lugar de dolor en un hogar de esperanza. La mansión parecía otra cuando volví. Ya no era la casa sofocante donde Alex dictaba las reglas, sino un espacio lleno de potencial. Caminé por los pasillos vacíos, escuchando el eco de mis propios pasos. Cada habitación vacía parecía una página en blanco, lista para llenarse con algo nuevo. Era extraño, casi simbólico, estar allí sola. Por primera vez en años, ese lugar me pertenecía por completo, y el peso de la presencia de Alex había desaparecido. Mi primera acción fue transformar el comedor, donde tantas veces me senté en silencio mientras él presumía su ego, en un espacio acogedor para reuniones comunitarias. Contraté a un equipo para ayudar con las reformas y comencé a trabajar en el proyecto que había sido mi luz en las últimas semanas: el refugio para ancianos. Elegí el nombre Casa Whitmore en honor a mi padre, quien había inspirado todo esto. Aún no lo sabía, pero estaba planeando una sorpresa para él el día de la inauguración. Los días se convirtieron en una mezcla de arduo trabajo y pequeños momentos de satisfacción. Cada pared pintada, cada mueble instalado era una victoria. Vi cómo la mansión se transformaba de un monumento a la opulencia vacía en un lugar lleno de propósito. Mi padre, aunque todavía débil, empezó a recuperar el brillo en sus ojos. Pasaba horas escuchándome hablar sobre los cambios, sonriendo con orgullo. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, Ellie», me dijo una noche mientras tomábamos té en la cocina improvisada. Eso fue todo lo que necesité para seguir adelante. Al mismo tiempo, Alex intentaba atacarme desde la distancia. Difundía rumores, enviaba mensajes amenazantes e incluso trató de contactar a antiguos amigos míos para cambiar la narrativa a su favor. Pero nada de eso me afectaba. Cada nuevo intento suyo era un recordatorio de que yo había ganado. Él estaba fuera, y yo estaba construyendo algo que jamás podría destruir. El día de la inauguración de la Casa Whitmore, sentí que todo finalmente tenía sentido. Los primeros residentes llegaron, hombres y mujeres que habían sido abandonados, ignorados, pero que aún tenían tanto que ofrecer al mundo. Mi padre, por supuesto, fue el primero en cruzar las puertas como uno de los residentes. Se rió al ver el cartel con nuestro apellido en la entrada. «Me pusiste en el centro de todo esto, ¿verdad?», bromeó, pero sabía que estaba emocionado. Mientras pasaban los días, el refugio cobró vida propia. Vi a ancianos que antes vivían aislados construir amistades, compartir historias y encontrar un propósito nuevamente. Cada sonrisa de ellos borraba un poco las sombras que Alex había dejado en mí.
Pero, como siempre hace la vida, tenía una última sorpresa reservada. Fue una tarde, mientras revisaba la documentación del refugio, cuando una de las trabajadoras me llamó con una expresión extraña. «Eleanor, creo que deberías ver esto», dijo, señalando hacia la entrada. Me levanté, con el corazón acelerado, y caminé hasta allí. Y ahí estaba él, Alex. Delgado, desaliñado, con la ropa sucia y los ojos hundidos. Parecía otra persona. Sostenía un sombrero en las manos, retorciéndolo nerviosamente mientras esperaba. Cuando me vio, intentó recuperar algo de dignidad, pero su voz era débil. «Ellie, yo necesito ayuda». Lo miré, sintiendo una mezcla de emociones tan fuertes que tuve que sostenerme de la verja para no perder el equilibrio. Ahí estaba el hombre que un día dominó mi vida, reducido a un mendigo, y aunque quería gritar o reír, lo único que pude hacer fue respirar hondo y enfrentarlo con la mirada. Él estaba allí, delante de mí, pero ahora las reglas del juego eran mías. Yo estaba allí, parada frente al portón, observando a Alex con una mezcla de incredulidad y calma que no esperaba sentir. Él era irreconocible, no solo físicamente, sino en cómo su arrogancia parecía haberse desvanecido por completo. Todo lo que quedaba era un hombre roto. Sosteniendo el sombrero en sus manos, me miraba como si yo fuera su última esperanza, y quizá lo era. «Ellie, por favor». Su voz era casi un susurro. «Ya no tengo a nadie más. Solo necesito un lugar donde quedarme, solo por un tiempo». Por unos segundos, me quedé en silencio, tratando de procesar la ironía de todo aquello. Alex, el hombre que había echado a mi padre de su casa, que me trató como un adorno sin valor, ahora estaba suplicando por ayuda. Si esto hubiera sucedido antes, tal vez le habría gritado, habría arrojado sobre él todo el odio que cargué durante tanto tiempo. Pero en ese momento, ya no había espacio para el odio. Él ya había perdido. La vida se había encargado de eso. «Alex, la casa Whitmore recibe a quienes lo necesitan», dije finalmente, manteniendo mi voz firme. «Pero quiero dejar algo claro. No estás aquí por mí. Estás aquí porque esto es lo que hacemos. Acogemos a quienes no tienen a dónde ir. Nada más». Él bajó la cabeza, avergonzado, pero asintió. «Gracias». Ordené que lo llevaran a una habitación sencilla, igual a las de los demás, y seguí con mi día. Para los residentes y el equipo, él era solo uno más. Para mí, era un recordatorio vivo de que la justicia no siempre llega como esperamos, pero siempre llega. Con el paso de las semanas, Alex se convirtió en una figura discreta en la casa Whitmore. Pasaba los días ayudando con pequeñas tareas, barrer los pasillos, organizar los almacenes, incluso servir comidas a otros residentes. La arrogancia que antes definía cada uno de sus movimientos había desaparecido, reemplazada por una humildad que parecía casi incómoda. Mientras tanto, mi vida seguía en otra dirección. La casa Whitmore crecía más rápido de lo que imaginé. Con el éxito inicial, conseguimos más donaciones y apoyo de la comunidad. Abrimos cupos para más residentes, organizamos eventos para recaudar fondos e incluso establecimos alianzas con empresas locales. Ver cómo ese espacio florecía me dio una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Mi padre, ahora recuperado, se convirtió en una especie de mentor para los otros ancianos. Organizaba grupos de lectura, enseñaba ajedrez y era conocido por sus historias llenas de humor. Cada vez que lo veía rodeado de sonrisas, sentía que todo lo que había pasado había valido la pena. En cuanto a Alex, parecía aceptar su nueva realidad, pero evitaba encontrarse conmigo. Tal vez sabía que nuestras interacciones solo serían recuerdos de lo que había hecho y perdido. Ya no lo odiaba, pero tampoco sentía lástima. Estaba exactamente donde debía estar, enfrentando las consecuencias de su propia crueldad. Mi viaje, sin embargo, estaba lejos de terminar. Transformé el dolor que Alex me causó en la fuerza para crear algo más grande. Con el crecimiento de la casa Whitmore,
Fui invitada a participar en conferencias y eventos sobre cuidado comunitario. Conocí a personas increíbles que compartían mi visión y con eso comencé a soñar más alto. Abrir una segunda unidad, tal vez incluso expandirnos a otras ciudades. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, encontré a Alex sentado solo en el jardín, mirando al horizonte. Parecía perdido en sus pensamientos, una sombra del hombre que una vez fue. Por un momento, pensé en sentarme a su lado, tal vez preguntarle cómo estaba, pero no lo hice. Algunas historias necesitan un final claro, y ese era el nuestro. Salí de allí, respirando el aire fresco del atardecer, y miré el letrero en la entrada, Casa Whitmore. Ese lugar no era solo un refugio, era un símbolo de nuevos comienzos, tanto para mí como para todos los que vivían allí. Alex había hecho su elección años atrás, y ahora pagaba por ella. Yo, en cambio, había elegido seguir adelante, reconstruir y crear algo que realmente importaba. El pasado había dejado cicatrices, pero ahora esas cicatrices contaban una historia de fortaleza. Ya no era la Eleanor que aceptaba migajas de amor o respeto. Era alguien que se había levantado de las ruinas y había transformado el dolor en propósito. Y eso, lo sabía, era algo que nadie podría quitarme jamás.